en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo, ya vamos por el capítulo 5, pero vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 14 del capítulo 5 de Hebreos, y vamos a continuar leyendo en el capítulo 6 desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Así que cuando lo tenga, en reverencia a la palabra, en respeto a lo que ella representa, la voz de Dios hablada en medio de esta asamblea, nosotros vamos a leer la palabra de Dios todos juntos. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice su palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque en ellas tenemos, Señor, toda la instrucción que nosotros necesitamos en el día de hoy. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios camine en la madurez espiritual. Padre, por lo tanto, confiamos, Señor, que esta palabra que fue inspirada por tu Espíritu, el Espíritu que la inspiró, Padre, venga a nuestras mentes y traiga claridad para nosotros, Señor, poder entender y aplicar estas verdades, Señor, que acabamos de leer en tu palabra. Padre, confío en el poder de tu Espíritu para transformar nuestros corazones a la imagen de tu Hijo Jesús. En Cristo oramos. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Escuchando la verdad de la palabra, estando expuesto a la hermandad de la iglesia, nunca hayan sido genuinamente convertidos y no haya habido arrepentimiento en sus corazones, no llegando a conocer el verdadero evangelio. Y esa es mi preocupación, por eso que como pastor, domingo tras domingo es mi énfasis apuntarles al evangelio, apuntarles a la obra de Cristo consumada. ¿Dónde está Cristo a través de la palabra? Examínese, como decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 13 versículo a los hebreos que les escribe, realmente hayan conocido a ese Mesías que profesaban con sus labios, pero sus acciones decían
otra cosa. Y ningún pasaje, iglesia, en toda la escritura es tan dramático, es tan específico de hablar precisamente de este tema. Yo creo que es uno de los pasajes que más nos advierte acerca de aquellos que oyen la verdad y rechazan la verdad de una forma frontal. Yo sé que eso es verdad, pero yo no quiero esa verdad. Y esos son los peligros de la apostasía. Aquellos que oyen la verdad, domingo tras domingo la reciben, no la aplican a su vida y terminan rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el tema que estaremos viendo el día de hoy, los peligros o la advertencia a la apostasía. Y mira cómo comienza el autor de la carta a los hebreos a decirles a ellos. Versículo 11. Acerca de esto, ¿y de qué es esto? Ya vamos a ver qué era eso. Vamos a ver de qué estaba hablando Pablo la semana. Perdón, el autor a los hebreos no era Pablo. Quién sabe si era Pablo, pero no sabemos quién era del libro de los hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar por cuantos habéis hechos tardos para oír. Él dice, mira, yo quiero decirles algo. Él estaba hablando, usted recuerda, la última vez que estuvimos predicando este texto, él le habló de la suficiencia de Cristo, de la autoridad de Cristo, pero él dice del sacerdocio de Jesús. Antes de yo seguir diciéndote acerca de quién es Cristo y su sacerdocio, yo me tengo que detener, porque tengo la sospecha, si él fuera puertorriqueño hubiese dicho que ustedes no están entendiendo ni papa. Por eso me voy a detener, porque creo que ustedes no entienden lo que estoy abordando. Lo que ya yo les acababa de decir en el capítulo 4, en el capítulo 5, sumo sacerdote Jesús, el Hijo de Dios. Comienza la última vez que estuvimos aquí reunidos, vimos que él le dice, este es el sacerdocio de acuerdo al orden de ¿quién? ¿De Aarón? No, de acuerdo al orden de ¿quién? ¿Usted se acuerda? De Melquisedec, correcto. Por lo tanto, de acuerdo a ese sacerdote que no tiene principio ni fin, como lo era Melquisedec, de ese sacerdote yo te quiero hablar. De ese sacerdote yo quiero que tú pongas atención. Él es la fuente de la salvación eterna. Vimos la última vez que estuvimos estudiando esta carta, vimos cómo él cumple específicamente todos los requisitos de un gran sumo sacerdote. Ahora, él se detiene y dice, yo quiero seguirte hablando acerca de este sumo sacerdote. Y lo va a seguir haciendo en el capítulo 7. Pero yo me tengo que detener aquí. Yo tengo que ponerle una pausa a eso que yo tengo mucho que decirte. Por eso que dice, acerca de esto, es decir, de Cristo como sumo sacerdote, yo tengo mucho más que decirte. Pero me aguanto aquí porque tengo una pequeña sospecha en medio de vosotros. Yo no puedo continuar. Y mira lo que dice, ¿por qué no puede continuar? ¿Por qué se va a aguantar? No puedo continuar porque hay cosas que son difíciles de explicarte. Y es decir, no es porque la gente le viera cara de mensos a los hebreos, dice esta gente no va a entender. No era eso, no era que el autor era tan profundo que ellos no iban a entender. No era por la brutalidad mental de la gente que escuchaba esto que no podían entender. No, esa no era la razón. No era que el autor era más inteligente y no podían los demás entender lo que el Espíritu Santo estaba mostrando en esa palabra. Ese no es el punto que está diciendo el autor aquí. Yo no puedo continuar y la razón es que esto es profundo y el problema no es la profundidad de esta revelación de Jesús como sumo sacerdote. El problema se encuentra ¿en dónde? ¿Qué dice el autor? ¿Dónde se encuentra el problema? En el oír de la audiencia. Es decir, ustedes, mira cómo le dice el autor de los hebreos, son tardos para oír.
Estoy a punto de mostrarle cosas profundas, pero me tengo que parar aquí porque ustedes veo, por causa de las inclinaciones a donde se han ido, que vimos las semanas antepasadas hablando acerca de este tema, yo veo que ustedes se están aburriendo de la palabra de Dios. Eso es lo que significa la palabra en el original, tardos para oír. Aburrimiento en el sentido de la palabra suave y sencilla. En la palabra que realmente es la intención del autor, es la palabra ustedes se han vuelto necios escuchando la palabra. Se han vuelto necios, eso es lo que significa esa palabra, tardos para oír, necedad espiritual. Es decir, ustedes escuchan y como dice la frase que ya está muy trillada, te entra por un y te sale por él. Eso es lo que quiere decirle. Ustedes escuchan la palabra, pero ustedes no entienden realmente la palabra. Y recuerde, ¿a quién le fue escrita esta carta? ¿A quién, iglesia? Carta a los. Por lo tanto, dentro de esa audiencia que Pablo le está escribiendo, había gente creyente genuina. Había gente que había nacido de nuevo, había creído en Cristo como Salvador suficiente y sustituto de ellos en la cruz. Pero había gente que habían profesado a Jesús, sin embargo, no habían nacido de nuevo. Es decir, no habían abrazado a Cristo como su única alternativa, sino que con un ojo miraban a Cristo y con otro ojo miraban ¿a quién? Al judaísmo. Y le está escribiendo precisamente a esta audiencia que estaban allí. Ellos que dicen, sí es cierto que Jesús es sumo sacerdote, pero yo todavía tengo que visitar el templo y poner allí mi sacrificio. Sí es cierto que Jesús es el cumplimiento de todo lo que es el Antiguo Testamento, pero yo todavía tengo que seguir guardando estos rituales. A ellos le dice el autor, yo tengo cosas grandes más que decirles acerca de este gran sumo sacerdote, pero me voy a detener porque ustedes se han vuelto vagos, aburridos, necios de oír la palabra de Dios. No la ven en el sentido pleno de la aplicación en Jesús. Todavía siguen con su mirada en el judaísmo. Y eso es lo que sucede cuando ustedes escuchan la verdad todos los domingos, toda la semana, pero esa verdad no es aplicada en tu corazón. Te vuelves, como dice el autor de los Hebreos, te vuelves tardo para oír, te vuelves necio, no aplicas esta verdad, comienzas a perder la verdad que estás escuchando domingo tras domingo. Una lentitud espiritual permanente, un aburrimiento espiritual permanente. Te duermes en la predicación, te aburres en la predicación. Iglesia, dice la Biblia, no te aburras de la predicación. Algunos dicen, no, es que necesitamos darle a la gente cosas más cortas para que la gente no se aburra. Predicaciones de 30 minutos, porque más de 30 minutos la gente se aburre. Es todo lo contrario. Tenemos que darle predicaciones más largas para que la gente no se aburra. ¿Está conmigo hasta aquí? Bueno, el que tenga oídos para oír, dice la palabra, oiga. Versículo 12. Pero debiendo ser ya maestros, aquellos que ya estaban escuchando año tras año la palabra, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Póngale atención a este texto. Está hablando de personas que llevaban años en la iglesia. No está hablando de uno que venía como vienen muchos, vienen en Navidad y vienen en Semana Santa. No está hablando de ese tipo de persona que viene de vez en cuando a la iglesia, cuando hay actividades, hay comida, hay regalos, ahí yo voy. No, de eso no está hablando. Está hablando de personas que asistían con regularidad a la iglesia.
lo suficiente, como dice el autor de los Hebreos, de ser ya maestros. Suficiente tiempo en una iglesia como para que ya tú estés enseñando la verdad que tú estás escuchando todas las semanas. Pero al oír la palabra, esta gente que escuchaba año tras año la palabra, no la aplican, pierden la verdad de la palabra porque no pueden discernir la palabra de Dios. Escúchame muy bien. Este pasaje lo han malinterpretado muchísimas veces, pensando que está hablando de gente creyente nacida de nuevo por el Espíritu Santo. Y aquí claramente está hablando de personas que no han entendido por la dureza del corazón y se han vuelto, estando en la iglesia, no fuera, no gente de afuera, estando en la membresía tal vez de alguna iglesia, tardos para oír, aburridos de oír y no entienden nada de lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que sigue diciendo ahí el texto: habéis llegado a ser tales. Ustedes que escuchan y que estaban ahí en medio de la audiencia los hebreos, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, alguien que necesita leche, ¿quiénes son? Los bebés. Pues él está diciendo, ustedes son como los bebés. Y no está hablando aquí de bebé espiritual. No, es que es un bebé espiritual, que el bebé espiritual pues va comiendo principio lechita, después se le va dando más carne hasta que ya va madurando. Eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí no está hablando acerca de bebés espirituales, es decir, gente que ha nacido de nuevo y está creciendo en un proceso de madurez. Y ya vamos a ver cómo no está hablando acerca de ese tipo de personas. Aquí le está diciendo, ustedes son como bebé. Es decir, una posición infantil donde por más que te enseñen, tú no la puedes aplicar a tu vida. Un bebé no puede discernir las cosas. Mira, cuando el bebé tiene hambre, ¿qué hace? Dice, mamá, tengo hambre. No, el bebé empieza a hacer ¡guau! Y se queda con el lugar. Cuando el bebé quiere hacer pupú, ¿qué hace el bebé? Voy a hacer pupú. No, se hace pupú y ya. Él no da ni señales. Tú lo ves por la cara roja, ya te está haciendo pupú. Pues le está diciendo a ellos, ustedes son como bebés. Ustedes no disciernen. Ustedes hacen las cosas por instinto, pero ustedes no disciernen. Un bebé, tú por más que le digas, hijo, mira, la Biblia dice, es un bebé, no entiende lo que la Biblia dice. Hijo, mira, tú no puedes hacer popó así, tú tienes que decir, voy al baño. El nene te va a hacer, ay, se va a reír con una mirada distraída, porque no está atendiendo a esos asuntos, porque no tiene discernimiento ni la capacidad de poder entender lo que tú le estás diciendo. ¿Está conmigo hasta aquí? Ese es el contexto que le está diciendo él. Le está diciendo, ustedes son como niños, como bebés. Ustedes no disciernen la palabra, son inmaduros. Ya deben ser adultos porque llevan años en la iglesia, pero la verdad es que no. Y si hay algo que es más horrible aún de imaginar, es un adulto comportándose como bebé. ¿Usted se imagina a un adulto en el restaurante cuando tiene hambre, que se ponga a llorar en todo el restaurante como un bebé y todo lo esté viendo? ¿Y qué le pasa a tu esposo? Es que tiene hambre. O que cuando vaya a ser dos haga lo mismo que el baby. No, es que yo no me puedo aguantar, sin permiso y sin nada. ¿Verdad que es algo grotesco, hermano? No voy ni a seguir diciendo cosas. Pero le está diciendo a él, le está diciendo al autor de los Hebreos, ustedes no pueden discernir, son como niños. Versículo 13, todo aquel que participa de la leche, es decir, todos aquellos que son como los niños que participan de la leche, porque yo puedo entender que no está hablando de niños espirituales cristianos que están madurando. No está hablando de eso ahí. Todo aquel que participe de la leche, que dice ahí, es inexperto
inexperto en la palabra de... No está hablando de cualquier palabra. Por eso que me da a entender este versículo plenamente en estos que acabo de decir, en la palabra de justicia. Inexperto en la palabra de justicia, porque niño, es decir, no entiende la palabra de justicia. ¿Qué es la palabra de justicia? ¿Cómo le llama la palabra de Dios? Palabra de justicia. ¿Cómo le llaman al evangelio del Señor Jesucristo? En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Está hablando acerca del evangelio. Está hablando de la justicia de Dios. Está hablando de la salvación por fe. Le dice, ustedes no disciernen. Como dice el apóstol Pablo, el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, y mientras están oyendo la palabra, ella no brilla en sus corazones, no son el deseo de sus corazones y no la pueden comprender. ¿Por qué? Por su incredulidad del corazón. Ustedes que deben ya ser maestros hebreos, ustedes que llevan años ya conociendo a este Mesías, apenas pueden entender lo que yo les acabo de decir acerca de Melquisedec. Son como niños, a diferencia de los que realmente gustan esa palabra, realmente gustan ese evangelio de la salvación. Mira lo que dice el versículo 14. La comida sólida es para ¿quiénes? Es para los maduros. La comida sólida es para los maduros, es decir, la palabra maduro en la Biblia se traduce como perfectos. Y por eso muchas veces usted va a ver en la Biblia que dice, para que seáis plenamente capaces de ser perfectos. Esa palabra perfecto quiere decir madurez. Un creyente es una persona que va madurando, que va creciendo, pero va gustando la palabra de Dios. El alimento sólido es para los creyentes que retienen la palabra, le ponen sentido, disciernen entre el bien y el mal por causa de la práctica. Mira cómo sigue diciendo. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso ya lo entienden y comienzan a desarrollar esa palabra, comienzan a aplicar en su vida esa palabra, a discernir lo que Dios quiere decirle. Y esa solamente lo puede hacer un nacido de nuevo. Un no creyente no puede discernir las cosas espirituales. Dice la palabra de Dios que para él son locuras y no las puede entender. Para el creyente nacido de nuevo, discierne las cosas espirituales y comienza a aplicarla en su vida. Pastor, ¿y cómo yo sé si realmente yo me puedo catalogar en el día de hoy entre los bebés que no disciernen y aquellos que han caminado en madurez y Dios ha hecho una obra de nuevo nacimiento en su vida? ¿Cómo lo sé, pastor? Ya yo me sé las doctrinas de la gracia, ya yo me sé las 5 solas, ya yo me sé la Biblia de memoria. Así no se discierne si tú eres realmente una persona que ha nacido de nuevo y que la Biblia te llama maduro espiritualmente. ¿Cómo yo lo puedo saber? Número 1, ¿cómo estás aplicando lo que sabes? No me digas cuánto sabes, dime cuánto practicas, cuánto vives, cuánto aplicas aquellos que tú has aprendido. ¿Y por qué tú dices eso? Porque al pastor Soto le dio la gana de decir que ese es el punto de aplicación. No, porque es lo que dice la palabra. Por el discernimiento comienza a poner en práctica por el uso. Hay una realidad entre lo que aprende y lo que hace. Abrazan, saborean la verdad. Viene el Espíritu y trae convicción a su corazón. Y hay una aplicación en sus vidas. A eso le está hablando él. Han escuchado la verdad, han entendido la verdad, han aplicado la verdad. Pero los bebés escuchan la verdad, no entienden la verdad y no aplican la verdad y son infantiles, incapaces de poder entender el fundamento de la justicia de Cristo. Estás en grave peligro
El peor peligro que tú puedas gestar, como dije en la introducción, es que te vayas al infierno desde las bancas de la iglesia. Ese es el peor peligro, porque la condenación va a ser mayor. Ahora, entendiendo esta verdad, comienza el versículo del capítulo 6. Vaya conmigo al capítulo 6. En una unidad. Y le dice, por tanto, es decir, por lo que yo les acabo de decir, que son niños, que son bebés espirituales, que no tienen discernimiento, que no pueden valorar lo que significa la obra del sumo sacerdote, todavía aún. Por tanto, para que salgas de eso, para que madures, para que Cristo sea el centro de tu vida, para que la luz del evangelio ilumine tus corazones, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Wow, ¿qué está diciendo este hombre aquí? Bueno, si tú no lo entiendes en el contexto, no vas a entender. ¿Le está hablando a quién? Judíos, hebreos, que tenían un fundamento y unos rudimentos centrados ¿en qué? En el judaísmo. Por lo tanto, ellos están mirando el judaísmo todavía. Y el autor de los Hebreos dice, mira, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué quiere decir? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Será que el autor de los Hebreos está diciendo, mira, tú tienes que ir a un nivel más profundo, como dicen los predicadores de la falsa prosperidad? Estás todavía en el piso, mira, tienes que comer carne. Es decir, ellos llaman leche a esta doctrina. Arrepentimiento de pecados, la fe en Dios, doctrina de bautismo, imposición de mano, resurrección de los muertos y juicio eterno, la doctrina de Cristo. Tú piensas que lo que el autor está diciendo es, eso es el ABC. Por lo tanto, vete a un nivel más profundo de conocimiento y de revelación en Dios. Eso es lo que está diciendo el autor. No, porque no hay nada más profundo que la doctrina de Cristo. No hay nada más profundo que un hombre se arrepienta de sus pecados y venga a Dios. No hay nada más profundo que alguien realmente se bautice y confiese a Jesús como Salvador. No hay nada más profundo que un día el Señor suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y el juicio eterno. ¿Hay algo más profundo en la iglesia que estos temas doctrinales, sí o no? Si alguien lo sabe, me dice cuáles son, para ver en qué libro está. Y pastor, ¿y entonces por qué el autor de los Hebreos está diciendo, deja ya eso y profundiza? ¿Por qué? ¿Le está hablando a quiénes? A hebreos, que ellos tenían por rudimentos, como utiliza la palabra ahí, por prácticas, este tipo de 5 características que tiene toda religión. Es decir, aún los maometanos, los musulmanes, ellos creen en el arrepentimiento, ¿sí? Sí, todo teísta, es decir, toda persona que cree en Dios, cree en que el hombre se tiene que arrepentir, tiene que poner la fe, tienen que creer. Habrá un día del juicio, pero los judíos creían eso. Como judíos, ellos creían que la doctrina de Cristo en base a sus creencias judaicas del antiguo pacto. Creían en Cristo, pero no en el Mesías revelado como nosotros lo entendemos en la palabra. Creían en el arrepentimiento de obras muertas, claro, porque se arrepentían. Pero mi hermano, si tú te arrepientes sin creer en Cristo, tu arrepentimiento no sirve de nada. Los budistas se arrepienten, los católicos se arrepienten, todas las religiones se arrepienten. La pregunta es, ¿son salvos por arrepentirse ellos? ¿Son salvos porque dijeron, perdón Señor, me arrepiento de que pequé contra ti? ¿Son salvos aquellos que no están en Cristo y se arrepienten? ¿Son salvos o no son salvos?
Pues ya está entendiendo, es lo que pasaba con los judíos. Ellos tenían un rudimento de arrepentimiento delante de Dios. Sin embargo, si ese arrepentimiento no era en base a la obra suficiente de Cristo en la cruz, su arrepentimiento no sirve. Y Él está diciendo, deja de estar pensando en tu mentalidad prisionera y esclava del antiguo pacto, pensando que tu arrepentimiento te va a salvar. Si no crees en Cristo Jesús en base a un arrepentimiento revelado en su palabra, tú vas a perecer. Eso es lo que le está diciendo el autor de los Hebreos. ¿Y qué más sigue diciendo ahí? Sigue diciendo más verdades. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia delante. Y mira la palabra que utiliza ahí. Es decir, sigamos hacia adelante. Abandona, renuncia a esas enseñanzas elementales de Cristo, a esa cosmovisión judía que tienes de Jesús. Abandona eso, renuncia a eso, porque eso no te salva. Eso es lo que estaba escuchando la audiencia principal. El fundamento del antiguo pacto en estas características no te va a salvar. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en fe, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya hemos visto lo que es arrepentimiento de obras muertas. Jesús dijo claramente, si tú te arrepientes, pero tú no crees en mí, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Aunque te arrepientas, si no es por mí, tú no puedes venir al Padre. El judío decía, bueno, yo me arrepiento, yo cuando estoy en pecado me arrepiento. Nunca vas a alcanzar salvación si te arrepientes y no es en base a lo que es Cristo. Arrepentirte de hacer cosas malas no te hace cristiano. No pienses que tú eres cristiano porque tú te arrepientes de hacer cosas malas. Metí las 5 ayer y me arrepentí de hacer eso. No, si tú no entiendes que Cristo es tu sumo sacerdote, quien fue tu sustituto en la cruz, que no hay justicia humana que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Si tú no entiendes eso, aunque te arrepientas de todas las cosas malas que tú haces, estás en condenación. Eso le dice el judío. Crece en lo que es la doctrina del arrepentimiento, que hay una profundidad mayor en Cristo. La fe en Dios, igualmente hay gente que tiene fe, como lo tenía el judío, en Dios. Ellos creían en Dios. Pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Es decir, tú no puedes conocer al Padre si no es a través de Jesús. Le está diciendo a los judíos, mira, tu doctrina de fe en Dios, si no es en medio de lo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, tu fe es una fe muerta. No eres salvo si tú tienes fe en Dios y no en Cristo Jesús. Recuerda que la intención del autor de los Hebreos es mostrar la supremacía de Cristo a estos hebreos. Y le está diciendo, si tú tienes fe y tú no has creído realmente en Jesús como tu sustituto en la cruz, tu fe es muerta, no sirve. Es un fundamento y una forma de ver a Dios totalmente incorrecta. Hermano, ¿cuánta gente dice que cree en Dios, pero Cristo no es el Señor de su vida? Sí, yo creo en Dios. Yo sé que Dios existe. Pues sí, la mayor motivación nuestra no es que la gente cree que Dios existe. Todos saben que Dios existe. Hasta el que dice que Dios no existe, sabe, dice su palabra. Son necios que dicen que Dios no existe, pero saben que Dios existe. El problema no es que entienda que Dios exista o es real, es que conozca a Jesús. El único medio para ser salvo. No hay otro en el cual podamos ser salvos, dice Pablo en Hechos capítulo 4 versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo hombre. Aunque digas que cree en Dios, si no cree en Cristo estás condenado. Los hebreos, entiéndalo, mi querido amigo que está aquí,
entiéndalo. No me digas si cree en Dios. ¿Has profundizado en quién es Dios encarnado? ¿Has profundizado por qué Cristo tuvo que venir? ¿Has profundizado? Sal de ese fundamento de rudimentos que no te va a salvar. Ven a Él. Doctrina de bautismo. Y aquí nos está hablando acerca de la doctrina de bautismo que nosotros practicamos, en el cual sumergimos y damos un testimonio público cuando hemos creído en Jesús. Aquí la palabra que está utilizando el autor de los Hebreos le está escribiendo otra vez para que no se nos olvide a Hebreos. Esa doctrina de bautismo está hablando lo que los judíos llamaban ceremonia de purificación o limpieza ceremonial. Es decir, ellos practicaban, y a eso le llamaban bautismo, porque el judío practicaba el bautismo desde muchísimos años. Inclusive cuando Juan el Bautista estuvo bautizando para arrepentimientos de pecado, ya el judío practicaba el bautismo antes de que Jesús dijera: vayan y hagan discípulos bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya el bautismo existía, pero esa forma de bautismo en que el judío practicaba era una limpieza ceremonial. Es decir, ellos ponían agua, tú no podías entrar a la casa si tú no te lavabas las manos ni tú te lavabas los pies. Eso era parte de la limpieza ceremonial del judío. Por lo tanto, le está diciendo: mira, si tú no profundizas en lo que representa realmente el bautismo del nuevo pacto, la verdadera purificación, que no son de ceremonias y de rituales, porque dice la palabra de Dios en Ezequiel: esparciré agua limpia, este es el verdadero bautismo, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. No son las ceremonias judías. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ti. No es que te laves las manos, la boca o los pies. No es que te pongas bonito por fuera y parezcas un sepulcro branqueado. Eso no es. Es una obra interna del Espíritu. Os daré corazón nuevo y pondré, esa es la obra soberana de nuestro Dios, espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Hermano, esto es un evangelio poderoso. Esto no es el evangelio wichiwachi que nos enseñan por ahí. Ábrele tu corazón a Jesús. Él está tocando la puerta de tu corazón. Por favor, no lo dejes llorar afuera. Mentira. Inclusive Jesús no quiere entrar a tu corazón. Dice la palabra del Señor: Él lo va a arrancar y va a poner uno de carne que le ame. Esa es la obra del evangelio. Ay, déjalo entrar a tu corazón demasiado podrido para que Dios entre ahí. Él lo va a quitar, lo va a arrancar y va a poner uno de carne. ¿Y qué va a hacer luego de eso? Él va a poner el espíritu de Él dentro de mí. ¿Y qué más va a hacer? Él va a hacer que ande en los estatutos de Él y que guarde los preceptos y los ponga por obra. Esa es la obra del evangelio, iglesia. No es una fórmula humana, de métodos humanos, de repite una oración después de mí, rézate 5 cosas. Hermano, eso es la religión. La obra soberana del Espíritu viene y da un corazón que le ame, que le tema. Y dice su palabra: los estatutos no lo vas a obedecer porque te portes bien o te portes mal. Es porque Dios cambió tu corazón, y como Dios cambió tu corazón, cambió tus deseos, y como cambió tus deseos, cambió tu conducta para la gloria de Dios. Ese es el evangelio. El evangelio del Señor. Dice el número 4, dice imposición de manos. Y esto no tiene que ver nada con la imposición de manos apostólica, que es donde la gente recibía el Espíritu Santo. Esto está hablando de la imposición de manos a los judíos. ¿Por qué? ¿Qué creían los judíos? Los judíos creían que cuando ellos presentaban, y tenían esto en medio de sus rituales o rudimentos, como le llama el autor de la carta, que cuando ellos iban a ofrecer un sacrificio, y mayormente en el Yom Kippur, el sacerdote ponía las manos sobre el sacrificio en señal de identificación con el animal. Esa es la doctrina de imposición de manos del antiguo pacto. Ponían las manos sobre el animal y el animal moría en representación del pueblo al que el sacerdote le puso las manos.
Y él está diciendo, salgan de ahí, profundicen más. ¿Por qué? Porque mi identificación con Cristo no está en manos de identificarme con un animal, está en manos de creer en Él por medio de la fe. Me identifico por medio de la fe, creo en Él como mi sustituto en la cruz. Esa es mi identidad, ya no vivo yo. Pablo lo entendió bien, ya no vivo yo, ¿vive quién? Cristo en mí. Sal de ahí. La resurrección de los muertos. Los judíos creían en la resurrección de los muertos, pero miraban la resurrección como algo superficial. Inclusive había una pelea. ¿Usted se acuerda cuando vinieron donde Jesús esta gente? Y le dijo, oye Jesús, mira, vamos a cachar a este hombre. Esta es una mujer que tiene 5 maridos o 7 maridos. Cuando se muera, ¿cuál de ellos va a ser su esposo? ¿Ya ve que el judío creía en la resurrección de los muertos? El judío creía en la resurrección de los muertos, pero no entendían la resurrección de los muertos. No lo podían entender. ¿Por qué? Porque eran bebés, no tenían discernimiento, no podían ver a Cristo. Cristo cuando vino dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si ustedes tienen que entender la resurrección, no la van a entender en el viejo ritualismo judío. Tienen que verme a mí, yo soy la resurrección. Y número 6, el juicio eterno. Ellos creían que había una esperanza de vida eterna. Pero mi hermano, si tú no entiendes quién es Cristo, tú no tienes ningún entendimiento de lo que es esa vida eterna. Porque Jesús dijo precisamente, yo soy la vida. Hermano, si tú no entiendes a Cristo, tú no entiendes nada de la Biblia. Si tú no entiendes a Cristo, tú no vas a entender lo que es el verdadero bautismo, la verdadera fe, la verdadera resurrección, la verdadera doctrina de Cristo. Estás perdido. Ese era el mensaje a los hebreos. Él fue quien satisfizo la ira de Dios. Él es quien me da entrada ese día a la vida eterna. Así lo que le está diciendo el autor es, profundiza, sal de eso, sal de ese ritual, rudimento que te tiene ciego sin ver quién realmente es Jesús. Esto es algo grave, esto es algo serio. Y él le suplica y le está diciendo, salgan de ahí. Pero mira un hombre, este hombre también, de la carta a los hebreos, confiaba en la soberanía de Dios. Él no estaba diciendo solamente, salgan de ahí, ustedes tienen la fuerza, ustedes pueden. No, le está haciendo la exhortación, miren a Cristo. Pero el versículo 3, él confía que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Mira cómo dice el versículo 3, y esto haremos. Es decir, saldremos de esto, saldremos a un avance más profundo de la verdad del evangelio, si Dios en verdad lo permite. Si después que ustedes salgan de ese judaísmo ciego donde ustedes se encuentran, mirando la doctrina de la fe, del arrepentimiento y de Cristo con los ojos puestos en el antiguo pacto, después que ustedes salgan ahí, no se las vengan a echar pensando que ustedes fueron más inteligentes. Dice, esto haremos si Dios realmente lo permite. Si ustedes lo entendieron fue porque la obra soberana de Dios lo hizo en ti. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. No hay nada en tu carne que pueda agradarle a Dios. No puede, es imposible que lo haga. Así que luego de esta advertencia, mira lo que le dice. Aquellos que conocían la verdad, aquellos que habían escuchado a Cristo pero todavía estaban estancados con los ojos y los lentes en el judaísmo, les dice, porque es imposible que aquellos que fueron iluminados, mira cómo dice el versículo 4, mira las advertencias que le da. Es que imposible que aquellos que fueron iluminados, es decir, que conocían la verdad, que han probado el don celestial. ¿Y de quién está hablando en el contexto? De los mismos niños espirituales sin discernimiento, que han sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Pastor, pero dice que fueron partícipes, ya vamos a llegar. Han probado la palabra de Dios y el poder de los siglos venideros, y recayeron, sean otra vez renovados al arrepentimiento. Muchos utilizan
este versículo para hablar de que la salvación se pierde. Mira lo que dice ahí. Que gustaron el don. Pero volvamos otra vez al contexto. ¿De qué está hablando el autor de la carta a los hebreos? De gente que no tiene discernimiento, que estaba en la comunidad hebrea con un ojo en el judaísmo sin todavía gustar la revelación de Cristo. Pastor, pero es que dice que fueron iluminados. Claro, fueron iluminados. ¿Por qué fueron iluminados? Porque escucharon el mensaje. Es decir, esa gente tiene una percepción intelectual de la verdad, pero no fueron salvos. ¿Sabían que Jesús fue a la cruz? Sí. Aquí todos los inconversos, si hubiera inconversos aquí, o en esta condición de dureza espiritual, a punto de ir a la apostasía, sabe que Jesús fue a la cruz. Eso es una iluminación, lo entiende. Tú sabes que Jesús fue a la cruz, tú sabes que Jesús murió por los pecados, todos los que están aquí lo pueden entender, hasta los demonios, inclusive los demonios tienen mayor revelación. Cuando vieron a Jesús le dijeron, tú eres el Hijo de Dios, hasta los demonios saben eso. Que una vez fueron iluminados, pastor, pero esta es más profunda, gustaron el don celestial. Pues claro, probaron. Dios puso en ellos lo que significa la salvación, vieron lo que era la obra de Cristo, lo oyeron, pero ahí no dice que comieron del don celestial, lo gustaron. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador, aquellos que veían la palabra y decían, wow, estuvo tremenda la predicación, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no dio fruto? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra fue infructuosa en esos que decían, tremenda palabra, wow, mire que pastor, que usted no sabe, esta predicación fue una bendición para mí? Alegres, contentos, sin embargo, no hubo fruto, no nació. Pues está hablando de gente que gustaron el don celestial, vieron la palabra, hasta dijeron amén algunas de las predicaciones, pero no comieron la palabra. Hicieron como los niños, cuando le estás dando comida, le sacan la lengua y te sacan todo el buche de comida. Dice, pero cómetelo. No, y lo bota. Pues así, ellos lo gustaron, dijeron, esto sabe a calabaza, vamos a botar esto. Pero lo gustaron. Pero ¿qué dijo Jeremías? Cuando la palabra vino, fueron halladas tus palabras y las comí. Comió el libro de la ley. Partícipes del Espíritu Santo. Tenían que ver con la asociación del Espíritu, pero aquí en ningún momento dice que eran poseedores del Espíritu. Aquí dice que fueron partícipes del Espíritu, no que poseían al Espíritu Santo. Está diciendo, esta gente participó del Espíritu Santo. Pastor, pero ¿cómo tú puedes participar del Espíritu si tú tener el Espíritu? ¿Eso es imposible? No. ¿Cuánta gente no ha sido beneficiado del Espíritu de Dios y no han recibido salvación? Mi hermano, cuando Jesús sanaba, sanó a muchísimo, a la multitud lo seguía porque lo sanaba. ¿Los de la multitud eran sanos, eran salvos? No, recibieron el don celestial, participaron del Espíritu Santo, pues claro, recibieron sanidad, inmediatamente fueron salvos. Cuando Pablo fue a la isla de Malta, él no llegó allí diciendo, ¿cuántos quieren recibir a Jesús en su corazón? No, él comenzó a predicar el evangelio y a través de las señales y los prodigios, la gente eran salvada. Y muchos de los que eran sanos, ni tan siquiera eran creyentes. Gustaron del don celestial. Yo he conocido gente que ha sido sanada de cáncer en medio de la asamblea y no están aquí o en la iglesia donde los conozco. Porque con que tú gustes del don del Espíritu, con que tú recibas los beneficios de la obra del Espíritu en medio de una asamblea, eso no te hace a ti creyente. Inclusive el día del juicio vendrán muchos que gustaron del don del Espíritu diciendo, mira lo que yo hice, Señor. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, yo nunca te conocí, hacedores de maldad. Así que muchos que recibieron y participaron del Espíritu Santo, estos judíos participaron del Espíritu Santo. Es decir, Jesús sanó a muchos, recibieron bendiciones,
Pero el Espíritu Santo de Dios no estaba morando dentro de ellos, no poseían el Espíritu, ni el Espíritu habitaba en ellos. Ellos no habitaban en el Espíritu, ni el Espíritu habitaron en ellos. Número 4, vuelvo a repetirlo otra vez, probaron la buena palabra. Primero dimos, probaron el don celestial. Es decir, probaron la palabra, y el don celestial mayor es la salvación del hombre. Es decir, probaron y vieron lo que era la obra de salvación en medio de ellos, pero no lo comieron. Probaron la palabra, pero no la comieron. Herodes, ¿usted recuerda a Herodes? Herodes era fanático número 1 de las predicaciones de Juan el Bautista. ¿Dónde dice eso, pastor? Marcos capítulo 6, versículo 20. Le encantaba oír a predicar a Juan. ¿Y qué hizo él? ¿Qué le mandó a hacer a Juan? Le cortó la cabeza después. Gente que había oído la palabra, habían probado la palabra. Pero iglesia, no te pase como los hebreos, no te quedes probando la palabra, digiere la palabra. No te quedes probándola. Qué buen sermón. Oye, qué buen sermón. Oye, que aplica ese sermón en tu corazón. ¿Cómo el Espíritu está obrando este sermón en tu vida? Nunca hacen digestión de la palabra, son indiferentes a la palabra. Ahí estaban los judíos y ahí están muchos tal vez aquí sentados, porque el Espíritu de Dios no está diciendo cosas por decirla a través de la palabra. Esa es la realidad de la condición de la iglesia en el día de hoy. La iglesia primitiva, en este caso estos hebreos, ellos iban a la sinagoga, la palabra era leída, la palabra era luego aplicada. Lo que hacemos en el día de hoy, leemos la palabra, aplicamos la palabra, pero esta gente no habían sido ni experimentado la transformación a través de esa palabra. Tuvieron la idea, gustaron de estas cosas, y mira lo que dice la número 5, gustaron de los poderes venideros. ¿Y cuáles son esos poderes venideros, pastor? Milagros como nunca vieron. Este pueblo de hebreos que estaba ahí, nadie en la historia ha visto milagros como ellos lo vieron. Porque Moisés nunca resucitó un muerto. Vemos 3 relatos de resurrección de muertos de Jesús. Vieron el poder de Dios como nunca. Gustaron, los hebreos gustaron del poder del siglo venidero por Jesús y por medio de los apóstoles, milagro tras milagro, y sin embargo no creían. Está hablando de gente que no habían conocido el evangelio, pero mira todo lo que habían gustado. Iglesia y amados amigos que te encuentras aquí en el día de hoy, tú tal vez has probado todas estas cosas, has gustado la palabra, has sido partícipe del Espíritu, has podido ver el poder de los siglos venideros. ¿Y por qué le dice el poder de los siglos venideros? Porque en el siglo venidero, es decir, cuando estemos con Cristo, allí no habrá muerte. Cristo resucitaba a los muertos. Allí no habrá enfermedades. Jesús decía, sé sano. Ese es el poder del siglo venidero, que se manifiesta de vez en cuando aquí, donde Dios nos abre un poquito las ventanas de los cielos para que podamos ver cómo será en la eternidad. Por eso es que Dios sana. Por eso es que Dios mostraba los milagros que mostraba. Miren cómo va a ser en el siglo venidero. Allí no habrá enfermedad, allí no habrá muerte, allí no habrá lloro. Esa es la obra del poder del siglo venidero. Y ahí está diciendo, porque es imposible que aquellos que caigan teniendo esta revelación que han tenido, gustando la palabra, partícipes del Espíritu y de los poderes del siglo venidero, es imposible que si esta gente cae haya arrepentimiento para ellos. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque ya han sido expuestos a la verdad, ya tienen ahí el conocimiento del evangelio, ya han visto el poder de los siglos venideros. Es imposible que para unas personas que ya han visto todo eso, si se caen puedan ser salvas. Es imposible, van a la condenación. Es lo importante que es el contexto. No, aquí está diciendo que si tú después de haber tenido el Espíritu, no es que ahí nunca dice que tenían el Espíritu.
después de todo haber sido salvo. Ahí nunca dice en ningún lado, hay mención de personas que hayan sido nacidas de nuevo de verdad. En ningún lado aparece la palabra y justificación, en ningún lado aparece la palabra santificación, en ningún lado aparece la palabra redención. No aparece ahí. Así que no me metas este versículo como si fueran versículos de gente que fueron salvas, que perdieron la salvación, porque no es el contexto que está hablando el autor de los Hebreos. Gente que oyeron, pero no tenían discernimiento, experimentaron, pero se mantuvieron con un corazón alejado a estas verdades. No tenían ojos para ver, oídos para oír. Debían ser maestros ya, debiendo ya ser maestros. Hay gente que quiere ser maestro de la palabra, como le está hablando aquí. Antes de tú ser maestro de la palabra, tú necesitas ser salvo. Yo tengo un llamado al pastorado, pastor. ¿Has nacido de nuevo? Yo creo que el primer llamado que tú debes responder es el llamado al arrepentimiento. Antes del pastorado. ¿Dios te ha salvado realmente? ¿O solamente tienes un conocimiento? Pastor, ¿y por qué me pone en duda? Bueno, porque yo veo que tienes en la mente, intelectualmente, el conocimiento, pero yo no veo que esa verdad ha bajado a tu corazón. Yo no veo que ese evangelio que te sabes de memoria, como aquí estas personas, haya hecho una realidad en tu vida. Aquellos que están así, dice la palabra, aquellos que teniendo todo este tipo de experiencia y expuesto a toda esta verdad, es imposible que si ellos caen puedan ser salvos. Y lo que hacen es crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Esas personas son las que les dicen: no queremos que reine sobre nosotros. Yo escucho la palabra, pero no quiero que reine sobre mí. Y tú sabes lo que tú le estás diciendo a Cristo. Aquellos que vienen aquí, oyen la palabra y esa palabra no tiene una verdad transformadora y salvífica en tu vida. Tú le estás diciendo a Dios en medio de tus actitudes, le está diciendo: adelante, mátenlo a Jesús. Yo no quiero nada que ver con él. Es lo que está diciendo ahí, lo está poniendo en vituperio, lo está poniendo en vergüenza abierta. ¿Por qué? Porque te alejas de estas verdades y no quieres saber nada de él, aunque las escuchas. Wow, palabras fuertes, un sermón fuertísimo. Es decir, tú le estás diciendo a Jesús: Jesús, tú eres culpable de haber muerto en la cruz. Tú eres culpable, te merecías la muerte en la cruz. Eso es fuerte lo que está diciendo el autor de los Hebreos. El veredicto para este tipo de personas es condenación eterna, nunca será salvo. Termino como comencé. Qué horrible la idea de pensar. Hermanos, esto se lo digo con el corazón en la mano, que de aquí, de esta iglesia, de Roca de los Siglos, que de aquí te vayas al infierno. Porque están pensando de que los de afuera, los que están allá viviendo su vida de pecado, la vida loca, ya pastora, eso, no, pero aquí el autor de los Hebreos no le está hablando a esa gente. Ellos van a rendir un día cuentas delante de Dios, pero mi temor es que de estas sillas un día tú te vayas al infierno. Porque la palabra de ti es aburrida. La palabra a ti es algo vaga. La palabra a ti no ha hecho efecto. Y dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 21. Ciertamente, si haciéndose ellos escapado de la condenación, de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor, gente que conocía al Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia,
mejor te hubiera sido nunca haber entrado a una iglesia. Mejor te hubiera sido nunca haber oído de Cristo, que después de haber conocido esta verdad, vuelves atrás del santo mandamiento que te fue dado. Cree y serás salvo. Mejor te hubiese sido nunca haber oído del Señor. Pastor, todavía tengo dudas de si eran creyentes a los que Pablo le está hablando ahí o no. Pues ahora se te va a ir toda la duda. Versículo 7, y con esto cerramos. Volvamos a Hebreo. Porque la tierra que bebe la lluvia, aquí va a usar ahora la metáfora. Primero usó la metáfora de niños espirituales y maduros espirituales, y ahora termina diciendo, hablando del creyente no creyente que escucha la palabra, y ahora termina hablando de las dos tierras. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojos es reprobada. Un creyente jamás podrá ser reprobado. Es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. La lluvia que cae, el evangelio que cae, lo que está hablando aquí, el conocimiento de la palabra de Dios, a muchos es bendición de Dios, a muchos es salvación, a muchos es algo en el cual se deleitan en ello. Pero el versículo 8 dice, otra cae entre espinos y cardos y no tiene ningún valor. Ese mismo evangelio cae. El mismo evangelio que es bendición a muchos en el día de hoy aquí, es el mismo evangelio que para muchos va a ser maldición. Porque el evangelio que salva es el evangelio que te juzga. Pastor, ¿cómo que el evangelio que salva es el evangelio que te juzga? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas dicen, versículo 17, versículo 18, mas los que no creen por causa de este evangelio, dice, ya han sido condenados. Aquí vemos la palabra que salva es la misma palabra que endurece a muchos y cae en medio de un terreno donde es espinoso y lleno de lugares donde no puede darse la semilla. ¿Y cómo va a terminar eso? Maldecido y quemado. Maldecido por Dios y quemado. La misma predicación del evangelio que está para salvarte hoy, y que hoy es el día de salvación, va a ser la que un día te va a condenar por rechazar al Hijo de Dios. Produce vegetación, produce bendición, pero aquellos que rechazan y no aplican esta palabra terminan maldecidos y quemados. 4 cosas que quiero que apliques rápido, que hemos aprendido en medio del resumen que acabamos de ver. Número 1, escucha con humildad la palabra. Escucha con humildad la palabra. No llegues aquí a sentarte a pensar que eres un ¿cómo se llama eso cuando cuando pruebas los vinos? Catador de sermón. A la introducción le faltó un poquito. Aquí no seamos catadores de sermones. Ve a escuchar la palabra de Dios con humildad. Mira lo que ese sermón me está queriendo enseñar y aplícalo a tu corazón. A veces queremos más profundidad, más profundidad, más profundidad en la Biblia, cuando en la sencillez de la Biblia no la obedeces. ¿Cómo yo sé que estás madurando? Porque tú amas la palabra y buscas aplicar esa palabra. No te traes la Biblia. Muchos hermanos se traen la Biblia aquí, la dejan en el carro hasta el otro domingo y la vuelven a abrir aquí otra vez. Yo no sé si ustedes vieron por ahí, yo puse en el Facebook, el pastor se robó mi cuchillo. No sé si lo has visto. Búsquenlo en la página. El pastor se robó mi cuchillo. Una mujer que lo fue a visitar, el pastor fue a visitar a esa hermanita,
se le desapareció el cuchillo y dijo: el último que usó este cuchillo fue el pastor. El pastor se robó mi cuchillo. Y así estuvo hablando, y tal vez le dijo a un hermanito aquí, a un hermanito allá. Y volvió el pastor otra vez como unos 5 meses después, o al año. Y le dijo, buscó su Biblia donde la había dejado, y había dejado el cuchillo adentro de la Biblia. Pues muchos son así. Usan la Biblia los domingos, pero las dejan en su carro ahí, cogiendo sol. Esta Biblia como que se me daña bien rápido, sí, pues si no la bajas del carro. No usas la Biblia para ver cómo eso que el pastor predicó, cómo ese sermón que pudimos ver ahí, cómo yo puedo aplicar eso. Yo veo en muchos de ustedes que ni nota toman de los sermones. A menos que tengan una mente tan retenedora que usted se sabe todo, o vaya a su casa y vuelva a oír el mensaje y comienza a tomar nota. ¿Cómo yo aplico estas verdades? Traiga una libreta, apunte lo que el Señor está revelando a través de su palabra. Estaba ahora en medio de la predicación en la iglesia en Boston. Había un joven, se sentaba en la primera fila, dominicano. Cada palabra del sermón, el pastor dice, te lo puedes dar, y ahí está tu bosquejo completo. Cada palabra del sermón la tenía ya anotada. ¿Qué Dios está diciendo a través de su palabra? ¿Cómo yo aplico esta palabra a mi vida? Amor por la palabra, humildad por la palabra, temor a esta bendita palabra. Quiero obedecer lo que el texto me dijo en el día de hoy. No quiero decir solamente yo me sé X doctrina, yo me sé X palabra. Escucha con humildad la palabra. Marca tu Biblia y que la Biblia te marque a ti también. Marca tu Biblia, subraya tu Biblia, ama la palabra, iglesia. No se enamoren de predicadores, amen la palabra. No se enamoren del carisma de los hombres, amen la palabra de Dios. Número 2, busca discipularte, busca congregarte regularmente, busca que otros se exhorten los unos a los otros. Obedece lo que Dios te pide inmediatamente, no caigas en el juego de los hebreos. Pídele a Dios, Señor, ayúdame, que esta palabra que acabo yo de escuchar, Señor, examíname mi corazón, porque mi corazón es engañoso. Examíname a la luz de tu palabra, oh Dios, transforma mi vida. Vive una vida de oración, lee la palabra y ora. Señor, mira estos versículos, cómo Dios tú quieres hablarme a mí, no al vecino, a mí. Y número 4, vive lo que aprendes. Vive lo que aprendes. No te llenes la boca diciéndole a la gente lo que sabes. Muéstrale lo que has aprendido por tus obras a través de la palabra. Muéstrale lo que es el perdón del evangelio. Muéstrale lo que es la gracia del evangelio. Muchos saben lo que Dios quiere que hagamos, pero no hacen lo que Dios quiere que hagamos. Yo sé lo que la Biblia dice, pero no hacen nada con lo que la Biblia dice. Estás en peligro de apostatar. Estás en peligro, un grave peligro. Pero la gracia de Dios te ha hablado a tu vida el día de hoy. El Espíritu Santo de Dios está trabajando y mostrándote en el día de hoy. Hoy has sido partícipe de la obra del Espíritu a través de su palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Vamos a orar, póngase de pie conmigo.